Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Croacia, que está creando bastante controversia en redes sociales. Yo no he visto nada todavía, pero he recibido cientos de mensajes de por favor reacciona ya a esta canción. Y no sé por qué me da que la propuesta es una propuesta de broma o de coña, ahora lo voy a descubrir. Pero han ganado la preselección de su país, el Dora, por unanimidad de votos, tanto por jurado como por televoto. Han arrasado tanto en la votación del jurado como la del televoto, así que no voy a esperar ni un segundo más. Vamos a verles. Eurovisión 2023, Croacia nos trae al grupo Let 3 con la canción Mama SC. 3, 2, 1, play. Tun tun, tun tun. Em, Parece Village People. ¿Qué es esto? Ay, es... Espérate. ¿Qué es esto? Es que, jope, no hay subtítulos en inglés. Mama, creo que he entendido que ha dicho mamá compra un tractor, pero van todos vestidos, que parece el grupo Village People, pero van todos vestidos de uniforme militar, Dios mío. Y además la voz sonaba como que son actores más que un grupo de música. No tengo ni idea qué es esto. Voy a seguir escuchando. Es que... es... A ver, buah, chaval, aquí hay un mensaje político que flipas. Espérate, que lleva pintalabios. O sea, por favor. A ver, imagino yo, vale, utilizando un poco el cerebro, ¿vale? Porque a simple vista con el bigote puedes pensar en Hitler, pero utilizando el cerebro digo yo que esto es referencia a Rusia. Y el único líder ruso que ahora mismo se me ocurre con esas características es Stalin, porque Putin no. Eh, o sea, van con vestidos de mujer, lleva el pintalabios rosa. Este es un claro mensaje político y además una crítica a la sociedad. Porque si les están vistiendo de mujer y con maquillaje de mujer, es que es una crítica a la homofobia que hay en ese país. En este caso en Rusia, creo que es de lo que están hablando. Pero a nivel musical y vocal, de momento la voz no es gran cosa. ¿Sabes? O sea, voy a ver a dónde va la canción, pero de momento es que creo que ni siquiera ha llegado a cantar, simplemente está, bueno, con una voz un poco utilizando, creo que vocal fry, hablando. Madre mía. O sea, esto... A ver, te quiero decir, como imagen es muy potente, porque van todos vestidos de líderes políticos, ¿vale? Militares, pero les han puesto ropa de mujer, que yo creo que eso es una crítica a la Uy, cambio de ritmo. Dios mío, ¿qué es esto? Vale, espera. Dios mío, a ver, cuántas cosas. Ahora, en el voy a decir, el estribillo que ha empezado a sacar más voz, digamos que lo he entendido como si estuviesen criticando pues al líder, a una doctrina, porque ha sacado la voz y había un montón de frases como soy yo el que está al mando y está mandando, entonces lo he entendido como una crítica pues a ese líder y que los demás le siguen, ¿no? Yo es lo que estoy entendiendo. Aquí hay una crítica, bueno, más que política, digamos, a ese país o a lo que está haciendo, clarísima. Ahora voy a intentar escuchar un poco la canción, porque de momento hay tanto cambio y tanto shock visual que cuesta. Madre mía, el disfraz que le han puesto. Bueno, lo que han hecho al uniforme. A ver, ¿ves? Esto es... Yo lo veo como una crítica a un líder político que está mandando y casi hace el gesto. A ver, es algo pegadizo este estribillo, algo. El otro levantándose, sacando las piernas.
Ay, no, 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 no. A ver, no la puedo calificar como una joke entry porque lo voy a descubrir ahora cuando traduzca la letra, pero yo creo que esta letra va a estar muy trabajada, hay muchísimo simbolismo en la puesta en escena, así que creo que de joke entry nada, es decir, están utilizando la parodia y la broma para hacer una crítica social bastante fuerte a Rusia por la guerra que hay en estos momentos. Entonces, The Joke Entry no tiene nada, es bastante serio. Lo que pasa que, digamos, este grupo, que no le conozco, no tiene una gran voz el vocalista, así que es un grupo que imagino que se dedicará a hacer canciones pues graciosas o canciones de parodia, etcétera. Entonces, bueno, o no, pero en este caso incluso la forma de cantar lo están haciendo como parodia. Entonces se puede entender un poco como broma, pero no tiene nada que ver. Lo único que me falla esta imagen tan potente y esta crítica es una canción pegadiza, una canción que me gusta de momento. Está llamando mucho más la atención toda la escenografía que la canción. Y aunque el estribillo era algo pegadizo, no sé yo si va a ser lo suficiente para que la gente les voten. A lo mejor les votan por lo que es la puesta en escena, pero por la canción lo dudo. Porque de momento no soy capaz de cantarla todavía. O sea, no se me ha quedado nada. Play. Y la del tractor tiene que ser un mensaje que no sé qué es ahora mismo. A ver, esto lo va a hacer bien en Eurovisión, ¿eh? Porque es cierto que está... Ay, Dios, los fusiles. ¿Ves? Si escucháis de fondo, se escuchaba un coro que parecía un coro de ejército, que estaba como si fuese un himno, ¿vale? Es que está muy claro que están criticando la guerra. Es que es evidente y todas las decisiones que están tomando. Esta parte sí que suena pegadiza, pero realmente no creo que estén intentando ganar Eurovisión con esta canción, porque entonces tenían que haber conseguido una canción que fuese más llamativa, porque la puesta en escena claramente lo es, pero no la canción. Pero tampoco disgusta al escucharlo, ¿sabes? Por eso creo que no lo va a hacer mal en el televoto, porque habrá personas que van a quedar encandiladas por el mensaje y el estribillo tiene su ritmo, pues igual van a votar por ellos. Ay, 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 el de los fusiles. Mira, si os dais cuenta, ahora el cantante está cantando como gritado, que yo creo que ahí está criticando al dictador, al líder, en plan, yo grito, yo ordeno. Ay, 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 ay. A ver, es que no me está disgustando, por lo tanto, que tiene puesto la cabeza. No lo he leído. Por lo tanto, no veo que lo vaya a hacer mal. Hay que se cambie de ropa. No creo que lo vaya a hacer mal esta canción, ¿eh? Es que justo esta parte final, no sé qué estará diciendo, pero es pegadizo. Quizás a lo mejor en inglés hubiera sido más efectivo porque hubiéramos entendido lo que está diciendo. Pero entiendo que quieran mantener su idioma, el idioma del país. Pero sí que sería más efectivo en inglés, porque esto nos va a costar cantarlo y ahí pierde efectividad la canción. Pero aún así esta parte es más pegadiza y estás todo el rato mirando la pantalla y mirando lo que están haciendo para intentar entender de qué va. Eso es muy inteligente. Es que van a arrasar en el televoto. Sé que van a aparecer canciones que van a gustar más. Y al fin y al cabo, el año pasado ya ganó Ucrania sin ser la mejor canción y sin ser la mejor actuación, simplemente como muestra de apoyo que ganaron con el récord del televoto. Entonces, al final ya ganó el país más perjudicado por la guerra. Entonces, este mensaje está muy bien, pero que la gente vote en masa simplemente por este mensaje es que ya el año pasado ya se votó al país que está sufriendo las consecuencias. Entonces, por eso digo que mucha gente les votará por ello, pero no todo el mundo, porque sí, el mensaje está bien, pero necesitan algo más para decidir, voy a votar por ellos para que ganen. Sí que creo que van a tener un gran televoto, pero no como para ganar. Quizás rozar el top 5, sí. Es que no va a pasar desapercibido esto. Es que además lleva un body con brillantes. A ver, es una crítica bestial, las cosas como son. Voy a traducir la letra, pero ya. Y sí puede cantar, porque la parte final que ya sube el tono se ve perfectamente que sabe cantar. Así que el principio, el fraseo, simplemente yo creo que era para hacer más parodia
Aún. Y además, no lo he comentado, pero me ha hecho mucha gracia también el baile, porque la coreografía, el baile era una parodia del desfile militar. A ver, el momento que todos estamos esperando. La letra. Tengo una traducción en inglés, la voy a traducir al español. A ver, que aquí vienen curvas, ¿eh? Voy. Ahora te imaginas que es una letra malísima. A ver. Mamá compró un tractor. Mamá compró un tractor. Mamá compró un tractor. Abuela, Armageddon. Repite que mamá compró un tractor. Tractor. Mamá ama a un imbécil. Mamá ama a un imbécil. Mamá ama a un imbécil. La abuela Armageddon. El abecedario. Precaución, precaución. Mamá, 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 voy a jugar. Mamá, me voy a la guerra. Ese pequeño psicópata. Guerra, guerra. Pequeño vil psicópata. Guerra, guerra. Cocodrilo psicópata. Guerra, guerra. Mamá, voy a la guerra. Tractor. Repite que mamá ama a un imbécil. A ver, vamos a ir por partes. Evidentemente, mamá no es mamá, ¿vale? Entonces, a lo mejor mamá es la madre Rusia. El tractor no sé lo que es, no lo sé. Eso no sé qué simboliza el tractor. Ama a un imbécil se refiere a... Es que no lo quiero decir porque a lo mejor YouTube me censura el vídeo, pero será el presidente de ese país. Pues yo creo que es lo que se refiere la letra, ¿no? Claramente que Rusia ama a su presidente y que le están llamando, pues ya lo han puesto ahí en la letra. Y repite lo mismo. Yo no entiendo así, que es una metáfora que te están diciendo pues que ese país sigue todo lo que dice esa persona y que esa persona la está llamando imbécil y psicópata. La letra está escrita de una forma general, ¿vale? No está describiendo a nadie, entonces es una interpretación que tú das por hecho que están hablando pues de X persona, por lo tanto no van a tener ningún problema con la letra. En todo caso, a lo mejor les hacen cambiarla la palabra imbécil o la palabra psicópata, ¿vale? Igual a lo mejor esas palabras sí que les hacen suavizarlas, pero por lo demás, como no es específica, no describe a nadie en concreto, sino es una metáfora que se puede interpretar, pues no creo que vayan a tener ningún problema. Y claramente pues es una crítica no solo al líder de ese país, sino en general al país y a su cultura, o eso creo yo, por decir que ese país está amando y siguiendo en concreto a esa persona. O sea, es una crítica bastante fuerte y que con la puesta en escena se hace muy llamativa y muy interesante, pero vuelvo a lo mismo. Para ganar Eurovisión tienes que tener una buena canción y una canción se compone pues de una voz, de una producción, es decir, de los instrumentos, de la masterización, de la composición, de la letra, de la melodía y luego la puesta en escena, los bailarines, coreografía, escenografía, iluminación, vestuario, etc. Se agradece que haya una canción con un mensaje, pero creo que eso no es suficiente para hacer a una canción ganadora. Sé que el mensaje es tan poderoso que mucha gente pueda pensarlo, pero recuerdo que el ganador del año pasado, sin tener una canción con ese mensaje, pero como es el país que está sufriendo toda la guerra, ya ganó el festival. Entonces, ahora hacer ganador a un país, por ejemplo, que lleva un mensaje antiguerra, si es la mejor canción o la mejor actuación, sí, pero si no es la mejor canción o la mejor actuación, no debería ganar por esos motivos, y más cuando ya venimos de una victoria por esos motivos. Por lo demás, me parece una canción para arrasar en el televoto porque la puesta en escena es súper llamativa, que al fin y al cabo, aunque desconcierta bastante porque hacen una parodia de cierta persona y al principio la voz es muy grave y no suena como cantante, luego sí que es cierto que ya modula la voz, sí que canta perfectamente, creo que además la canta como gritada para hacer esa parodia de Soy un líder, creo que está hecha de una forma inteligente que sí que es pegadiza, pero por lo menos ahora mismo de las canciones que llevamos, para mí la de España o la de Noruega serían superiores. Entonces ya veremos, pero sí que me quedo con la sensación de que va a arrasar en el televoto, tanto porque es una actuación divertida como porque es una canción con mensaje. Y quizás habrá jurados que también sepan ver, porque no solo votamos por canción o por voz, también votamos por todo el conjunto, y por el conjunto habrá algún jurado que también les quiera votar, pero probablemente van a aparecer canciones más difíciles a nivel técnico o a nivel vocal
que los jurados vayan a votar más. Entonces realmente no lo veo como una canción ganadora, tampoco lo veo como una canción de broma, una joke entry, porque es una letra bastante seria y es una crítica. Entonces, aunque se está haciendo a través del humor la canción, no es una canción de coña, pero no me parece nivel ganador, ni mucho menos. Sí que me da mucho miedo en el televoto, sí que puedo ver la top 5 en el televoto. A ver, doy por hecho que va a venir más competencia, que le va a costar y que top 10 en el televoto va a ser, pero tampoco me cuesta ver que quede en el top 5 en el televoto. Ya lo veremos cuando vaya saliendo el resto de países. Pero de momento, cuidado en el televoto con esta canción. Muchísimo cuidado porque creo que puede arrasar en el televoto. Y de momento, esta es mi opinión. Es que creo que es la reacción que más desconcertado he estado y que no sabía qué comentar viendo la reacción. Porque son muchas cosas que asimilar. Pero de momento, esta es mi opinión de la canción de Croacia. No sé qué opináis vosotros. Eh, ¿Qué cosas no he pillado? ¿Qué simbolismos me faltan? Decídmelo en comentarios, por favor, para que pueda entender absolutamente todo lo que hice, sobre todo lo del tractor. Y nos vemos en la siguiente reacción.